El que la señora de Villeparisis no fuese más que la señora de Thirion remató la caída que aquella había empezado en mi espíritu cuando vi la composición mixta de su salón. Me parecía injusto que una mujer, que hasta el título y el nombre tenía casi recientísimos, pudiera engañar a sus contemporáneos y hubiese de engañar a la posteridad gracias a algunas amistades regias. Al restituirse la señora de Villeparisis a lo que me había parecido ser en mi infancia una persona que no tenía nada de aristocrática, me pareció como si los grandes parentescos que la rodeaban quedasen como ajenos a ella. En lo sucesivo no cesó de ser amable con nosotros. Yo algunas veces iba a verla y a menudo me enviaba recuerdos, pero por mi parte no sentía ni poco ni mucho la impresión de que aquella señora perteneciese al barrio de Saint-Germain, y de haber tenido que pedir algún informe acerca de éste, hubiera sido ella una de las últimas personas a quien me hubiera dirigido. Actualmente, continuó el señor de Charlus, con frecuentar la vida de sociedad no haría usted más que perjudicar su propia situación, deformando su inteligencia y su carácter. Por otra parte, habría que vigilar incluso y sobre todo las compañías con que se junta usted. Tenga usted queridas, si su familia no ve inconveniente en ello. Eso no es cosa mía. E incluso no puedo menos de alentarle a ello, pilluelo. Pilluelo, que bien pronto va a tener necesidad de hacerse afeitar, me dijo tocándome la barbilla. Pero la elección de amigos tiene distinta importancia. De 10 jóvenes, 8 son unos granujillas, unos canallitas capaces de hacerle a usted un daño que no reparará nunca. Ahí tiene usted. Mi sobrino Saint-Loup es en realidad un buen camarada para usted. Desde el punto de vista de su porvenir no podrá serle de provecho en nada, pero para eso basto yo. Y, en fin de cuentas, para salir con usted en los momentos en que esté usted harto de mí, me parece que no ofrece ningún inconveniente serio, según creo. Ese, por lo menos, es un hombre y no uno de esos afeminados como tantos que se encuentran hoy día, que tienen toda la facha de gentes que dan el pego y que acaso lleven el día de mañana al patíbulo a sus inocentes víctimas. Yo no sabía el sentido de esta expresión, tomada de la jerga dar el pego. Cualquiera que lo hubiera conocido se hubiera quedado tan sorprendido como yo. Las gentes del mundo gustan de buen grado de hablar en jerga, como aquellos a quienes pueden reprocharse ciertas cosas gustan de hacer, ver que no tienen ni poco ni mucho hablar de ellas, prueba de inocencia a sus ojos, pero han perdido la escala, ya no se dan cuenta del grado a partir del cual determinada broma pasará a ser demasiado especial, demasiado chocante. Será una prueba de corrupción antes que de ingenuidad. Ese no es como los demás, es muy buen chico, muy serio. No pude menos de sonreír ante este epíteto de serio, al que la entonación que le dio el señor de Charlus parecía infundir el sentido de virtuoso, de peso, como se dice de una obrerilla que es seria. En ese momento pasó un coche de punto que iba a la diabla. Un cochero joven que había desertado de su pescante lo guiaba desde el fondo del coche, donde estaba sentado en los almohadones, con trazas de ir a medios pelos. El señor de Charlus lo detuvo rápidamente. El cochero parlamentó un momento. ¿Hacia qué sitio va usted? Hacia donde usted. Me chocaba porque el señor de Charlus había rechazado ya varios coches de punto que llevaban faroles del mismo color. Pero es que yo no quiero volver a subirme al pescante. ¿Le da a usted lo mismo que me quede dentro del coche? Sí, solo que baje usted la capota. Bueno, piense usted en mi proposición, me dijo el señor de Charlus antes de separarse de mí. Le doy algún tiempo para que recapacite sobre ella. Escríbame. Se lo repito, será preciso que lo vea todos los días y que reciba de usted garantías de lealtad, de discreción, que, por lo demás, debo decirlo, parece usted ofrecer. Pero he sido engañado tan a menudo en el curso de mi vida por las apariencias que ya no quiero fiarme de ellas. Caramba, lo menos que puedo pedir antes de abandonar un tesoro es saber en qué manos lo pongo. En fin, tenga usted muy presente lo que le ofrezco. Está usted como Hércules, cuya vigorosa musculatura, desgraciadamente para usted, no parece tener, en el cruce de dos caminos. Procure usted no tener que lamentar toda su vida no haber escogido el que llevaba a la virtud. ¿Cómo?
dijo al cochero, pero aún no ha bajado usted la capota. Voy a doblar yo los resortes. Por lo demás, me parece que voy a tener que guiar también yo, en vista del estado en que me parece que se encuentra usted. Y saltó al lado del cochero, al fondo del coche, que arrancó al trote largo. Por mi parte, apenas volví a casa me encontré con la réplica de la conversación que poco antes habían sostenido Bloch y el señor de Norpois, pero en una forma breve, inversa y cruel. Era una disputa entre nuestro mayordomo, que era dreyfusista, y el de los Guermantes, que era antidreyfusista. Las verdades y contraverdades que se oponían recíprocamente, arriba, entre los intelectuales de la Liga de la Patria Francesa y la de los derechos del hombre, se propagaban, en efecto, hasta las profundidades del pueblo. El señor Reinach manejaba por medio del sentimentalismo a gentes que no le habían visto nunca, mientras que para él la cuestión de Dreyfus se planteaba únicamente ante su razón como un teorema irrefutable y que demostró, en efecto, con el más asombroso triunfo de política racional, triunfo contra Francia, dijeron algunos, que jamás se haya visto. A la vuelta de 2 años sustituyó un ministerio, Pilot, con un ministerio Clemenceau, cambió por completo la opinión pública, sacó de su prisión a Picard para ponerlo, ingrato, en el Ministerio de la Guerra. ¿Acaso aquel racionalista manejador de muchedumbre fuese a su vez manejado por su ascendencia? Cuando los sistemas filosóficos que contienen más verdades son dictados a sus autores, en último análisis, por una razón de sentimiento, ¿cómo suponer que una simple cuestión política como la cuestión Dreyfus no haya razones de este género que, sin que el razonador lo sepa, puedan gobernar su razón? Bloch creía haber elegido lógicamente su dreyfusismo y, sin embargo, sabía que su nariz, su piel y su pelo le habían sido impuestos por su raza. Indudablemente la razón es más libre, sin embargo, obedece a ciertas leyes que no se ha dado a sí misma. El caso del mayordomo de los Guermantes y del nuestro era particular. Las olas de las dos corrientes de dreyfusismo y de antidreyfusismo que de arriba a abajo dividían a Francia eran bastante silenciosas, pero los raros ecos que emitían eran sinceros. Al oír a alguien en mitad de una charla que se apartaba voluntariamente del affaire anunciar furtivamente una noticia política, generalmente falsa, pero siempre deseada, podía inducirse del objeto de sus predicciones la orientación de sus deseos. Así se hacían frente en algunos puntos, de una parte un tímido apostolado, de otra una santa indignación. Los dos mayordomos a quienes oía al volver a casa constituían una excepción de la regla. El nuestro dio a entender que Dreyfus era culpable, el de los Guermantes que era inocente. No era por disimular sus convicciones, sino por maldad y avidez en el juego. Nuestro mayordomo, que no estaba seguro de que se llevase a efecto la revisión, quería de antemano, para en caso de que se llegara a fracasar, quitarle al mayordomo de los Guermantes la alegría de creer derrotada una causa justa. El mayordomo de los Guermantes pensaba que, caso de ser denegada la revisión, el nuestro estaría más fastidiado al ver que seguían teniendo en la isla del diablo a un inocente. Subí a casa y encontré peor a mi abuela. Desde hace algún tiempo, sin que supiera a ciencia cierta lo que tenía, se quejaba de su estado de salud. En las enfermedades es cuando nos damos cuenta de que no vivimos solos, sino encadenados a un ser de un reino diferente, del que nos separan abismos, que no nos conoce y del que es imposible que nos hagamos entender, nuestro cuerpo. Si nos encontramos a un bandido cualquiera en un camino, quizás lleguemos a hacerle sensible a su interés personal, ya que no a nuestra desdicha. Pero pedir clemencia a nuestro cuerpo es discurrir ante un púlpito para el que nuestras palabras no pueden tener más sentido que el ruido del agua y con el que nos espantaría que nos condenasen a vivir. Los malestares de mi abuela pasaban a menudo inadvertidos para su atención, desviada siempre hacia nosotros. Cuando la hacían sufrir demasiado, para llegar a curarlos se esforzaba en vano por comprenderlos. Si los fenómenos morbosos de que su cuerpo era teatro permanecían oscuros e inaprensibles para el pensamiento de mi abuela, eran claros e inteligibles para ciertos seres que pertenecían al mismo reino físico que ellos, seres de esos a quienes el espíritu humano ha acabado por dirigirse para comprender lo que le dice su cuerpo. Como ante las respuestas de un extranjero va uno a buscar a alguien del mismo país para que sirva de intérprete. Ellos pueden hablar con nuestro cuerpo, decirnos si su cólera es grave o si se aplacará pronto. Cottard,
a quien habían llamado para que viese a mi abuela y que nos había irritado al preguntarnos con una fina sonrisa desde el primer momento en que le habíamos dicho que mi abuela estaba enferma. ¿Enferma? ¿No será por lo menos una enfermedad diplomática? Cottard ensayó para calmar la agitación de su enferma el régimen lácteo, pero las perpetuas sopas de leche no hicieron efecto, porque mi abuela les echaba mucha sal. Aún no había hecho Widal sus descubrimientos, que por aquel entonces se ignoraba que no fuese conveniente, porque como la medicina es un compendio de los errores sucesivos y contradictorios de los médicos, al llamar uno a los mejores de estos, tiene grandes probabilidades de implorar una verdad que será reconocida como falsa algunos años más tarde. De manera que el creer en la medicina sería la suprema locura, si no lo fuera mayor aún el no creer en ella, ya que de ese montón de errores se han desprendido a la larga algunas verdades. Cottard había recomendado que se le tomase la temperatura a la enferma. Fueron a buscar un termómetro. El tubo estaba vacío de mercurio en casi toda su longitud. Apenas se distinguía acurrucada en el fondo de su cubretilla la salamandra de plata. Parecía muerta. Pusieron la pajuela de vidrio en la boca de mi abuela. No tuvimos necesidad de dejarla mucho tiempo en ella. La minúscula burbuja no se había demorado en trazar su horóscopo. La encontramos inmóvil, encaramada a la mitad de la altura de su torre y sin rebullir ya, mostrándonos con exactitud la cifra que la habíamos pedido y que todas las reflexiones que sobre sí mismo hubiese podido hacer el ama de mi abuela hubieran sido incapaces de darle. 38,3. Por primera vez sentimos alguna inquietud. Sacudimos con fuerza el termómetro para borrar el signo fatídico, como si con ello hubiéramos podido hacer bajar la fiebre al mismo tiempo que la temperatura registrada. ¡Ay! Se vio con toda claridad que la pequeña Sibila, desasistida de razón, no había dado arbitrariamente aquella respuesta, ya que a la mañana siguiente apenas se volvió a poner el termómetro entre los labios de mi abuela, cuando inmediatamente casi, como de un solo brinco, hermosa de certidumbre y con la intuición de un hecho para nosotros invisible, la diminuta profetisa había acudido a detenerse en el mismo punto, en una inmovilidad implacable, y seguía indicándonos la cifra, 38,3, con su chispeante varita. No decía más, pero en vano era que deseásemos, que quisiésemos, que implorásemos. Sorda, parecía como que esa fuese su última palabra de advertencia y amenaza. Entonces, para tratar de obligarla y modificar su respuesta, nos dirigimos a otra criatura del mismo reino, pero más poderosa, que no se contenta con interrogar al cuerpo, sino que puede ordenarle. Un febrífugo del mismo orden que la aspirina, que todavía no se usaba entonces. No habíamos hecho que bajase el termómetro más allá de los 37,5, con la esperanza de que de esa manera no tuviese que volver a subir. Hicimos tomar el febrífugo a mi abuela, y entonces le pusimos de nuevo el termómetro. Como un guardián implacable al que se muestra la orden de una autoridad superior, cerca de la cual se ha hecho actuar una protección y que, encontrándola en regla, responde: «Está bien, nada tengo que decir desde el momento en que es así. Pase usted». La vigilante tornera no rebulló de esta vez, pero parecía decir morosa: «¿De qué os va a servir eso? Puesto que conocéis a la quinina, ésta me dará orden de que no me mueva, una vez, 10 veces, 20 veces, y luego se cansará. La conozco. Bueno, esto no ha de durar siempre, así que gran cosa habéis adelantado». Entonces mi abuela sintió en sí la presencia de una criatura que conocía mejor el cuerpo humano que mi propia abuela, la presencia de una contemporánea de las razas desaparecidas, la presencia del primer ocupante, anterior con mucho a la creación del hombre que piensa. Sintió a este aliado milenario que le palpaba, un tanto duramente acaso, la cabeza, el corazón, el codo, que reconocía cada sitio, lo organizaba todo para el combate prehistórico que tuvo lugar inmediatamente después. En un momento, pitón aplastado, la fiebre fue vencida por el poderoso elemento químico al que mi abuela, a través de los reinos, pasando por encima de todos los animales y vegetales, hubiera querido dar las gracias, y quedaba conmovida de esta entrevista que acababa de tener a través de tantos siglos, con un clima anterior a la creación de las plantas inclusive. Por su parte, el termómetro, como una parca momentáneamente vencida por un dios antiguo, tenía inmóvil su uso de plata. ¡Ay! Otras criaturas inferiores que el hombre,
ha adiestrado para la caza de esos animales misteriosos a que no puede perseguir, en el fondo de sí mismo nos traían cruelmente todos los días una cifra de albúmina débil, pero suficientemente constante para que también ella pareciese hallarse en relación con algún estado persistente que no percibíamos nosotros. Bergot había lastimado en mí el instinto escrupuloso que me hacía subordinar mi inteligencia, cuando me había hablado del doctor Dubon como de un médico que no me fastidiaría, que encontraría tratamientos que, aun cuando fuesen en apariencia extraños, se adaptarían a la singularidad de mi inteligencia. Pero las ideas se transforman en nosotros, triunfan de las resistencias que les oponemos en el primer momento y se nutren de ricas reservas intelectuales completamente a punto que no sabíamos que hubieran sido hechas para ellas. Ahora, como ocurre cada vez que las frases oídas a propósito de alguien que no conocemos han tenido la virtud de despertar en nosotros la idea de un gran talento, y algo parecido al genio, en el fondo de mi espíritu hacía yo sacar partido al doctor Dubon de esa confianza sin límites que nos inspira aquel que, con mirada más profunda que otros, percibe la verdad. Claro es que yo sabía que era más bien especialista en enfermedades nerviosas, el mismo a quien Charcot, antes de morir, había dicho que reinaría en la neurología y en la psiquiatría. Ah, no sé, es muy posible, dijo Francisca, que estaba presente y oía por vez primera el nombre de Charcot, tanto como el de Dubon, pero eso no le impedía en modo alguno decir, es posible, sus acaso, sus no sé, eran exasperantes en un caso como este. Sentía uno ganas de responderle, pues claro está que no sabe usted, ya que no entiende usted nada de lo que estamos tratando. ¿Cómo puede usted decir siquiera que es posible o no, si no sabe usted nada de eso? Así como así, ahora no puede usted decir que no sabe lo que le dijo Charcot a Dubon, etc. Lo sabe usted, puesto que se lo hemos dicho y sus acaso, sus es posible, no vienen a cuento, toda vez que se trata de una cosa segura. A pesar de esta competencia más particular en materia cerebral y nerviosa, como yo sabía que Dubon era un gran médico, un hombre superior, dotado de una inteligencia inventiva y profunda, supliqué a mi madre que le hiciese venir, y la esperanza de que, gracias a una visión justa del mal, la curaría acaso, acabó por sobreponerse al temor que teníamos de que, si llamábamos a otro médico a consulta, asustásemos a mi abuela. Lo que decidió mi madre fue que, alentada inconscientemente por Cottard, mi abuela había dejado de salir. Se levantaba apenas. De nada servía que nos contestase con la carta de Madame de Savigny a propósito de Madame de Lafayette. Decían que estaba loca porque no quería salir. Yo les decía a esas personas tan precipitadas en su juicio, Madame de Lafayette no está loca, y a eso me atenía. Ha sido preciso que haya muerto para hacer ver que tenía razón en no salir. Dubon, cuando le llamamos, quitó la razón, si no a Madame de Sévigné, de quien no se le hizo mención, por lo menos sí a mi abuela, en lugar de ocultarla, mientras posaba en ella sus admirables miradas, en que acaso hubiera la ilusión de estar escrutando profundamente a la enferma, o el deseo de darle esa ilusión, que parecía espontánea, pero que debía ser sostenida con carácter maquinal, o de no dejarle ver que pensaba en otra cosa completamente distinta, o de cobrar imperio sobre ella, el doctor empezó a hablar de Bergot. Ah, ya lo creo, señora, es admirable. ¿Qué razón tiene usted en quererle? Pero, ¿cuál de sus libros prefiere usted? ¿Ah, sí? ¿Acaso sea, en efecto, el mejor? En todo caso, es su novela mejor compuesta. En ella, Clara, es realmente encantadora y, como personaje de hombre, ¿cuál le es a usted más simpático? Al pronto creí que le hacía hablar así de literatura porque la medicina le aburriese, quizás también por dar muestras de su amplitud de espíritu e incluso, con una finalidad más terapéutica, por devolver la confianza a la enferma, para hacerle ver que no estaba inquieto, por distraerla de su estado. Pero después he comprendido que particularmente notable, sobre todo como alienista y por sus estudios sobre el cerebro, había querido darse cuenta con sus preguntas si la memoria de mi abuela se conservaba realmente intacta. Como de mala gana, interrogó un poco acerca de su vida, con mirada sombría y fría. Después, de repente, como si distinguiera la verdad y estuviese decidido a alcanzarla a toda costa, con un ademán previo al que parecía como si le costara trabajo desnudarse, apartándola de la onda de las últimas vacilaciones que podía tener y de todas las objeciones que hubiéramos podido hacer nosotros,
contemplando a mi abuela con una mirada lúcida, libremente y como si al fin pisara terreno firme, puntuando las palabras en un tono dulce y de seducción, cada una de cuyas inflexiones matizaba la inteligencia, habló. Su voz, por lo demás, durante toda la visita siguió siendo lo que era naturalmente acariciadora, y bajo sus cejas enmarañadas sus ojos irónicos estaban llenos de bondad. Se encontrará usted bien, señora, el día lejano o próximo, y de usted depende que sea hoy mismo, en que se haga usted cargo de que no tiene nada y en que haya reanudado usted la vida ordinaria. Me ha dicho usted que no comía, que no salía. Pero caballero, si tengo un poco de fiebre. Le tocó la mano. En este momento no, por lo menos. Además, vaya, una disculpa. ¿No sabe usted que dejamos estar al aire libre, que sobrealimentamos a tuberculosos que tienen hasta 39 grados? Pero es que también tengo un poco de albúmina. No debería usted saberlo. Lo que usted tiene es lo que he descrito yo con el nombre de albúmina mental. Todos hemos tenido en el curso de alguna indisposición nuestra pequeña crisis de albúmina, que nuestro médico se ha apresurado a hacer duradera al hacérnosla notar. Para una afección que los médicos curan con medicamentos, por lo menos aseguran que así ha ocurrido algunas veces, producen 10 en sujetos que gozan de buena salud, inoculándoles ese agente patógeno 1000 veces más virulento que todos los microbios, la idea de que está uno enfermo. Semejante creencia, potente sobre el temperamento de todos, obra con particular eficacia sobre los nerviosos. Si se les dice que una ventana cerrada está abierta a espaldas suyas, empiezan a estornudar. Si les hace creer uno que les ha echado magnesia en la sopa, tendrán cólicos, o que su café está más cargado que de costumbre y no pegarán ojo en toda la noche. ¿Cree usted, señora, que no me ha bastado con verle los ojos, con oír simplemente la forma en que se expresa usted, que digo, con ver a su señora hija y a su nieto, que tanto se parece a usted, para conocer con quién tenía que habérmelas? Tu abuela podría ir tal vez a sentarse, si el doctor se lo permite, a alguna avenida tranquila de los Campos Elíseos, junto a ese macizo delante del que jugabas tú en tiempos, me dijo mi madre, consultando así directamente a Dubon, debido a lo cual su voz cobraba un viso de timidez y deferencia que no hubiera tenido de haberse dirigido a mí solo. El doctor se volvió hacia mi abuela y, como era no menos culto que sabio, vaya usted a los Campos Elíseos junto al macizo de laureles de que gusta su nieto. El laurel le será saludable. Purifica. Después de haber exterminado a la serpiente Pitón, Apolo hizo su entrada en Delfos con una rama de laurel en la mano. Quería librarse de esa manera de los gérmenes mortíferos de la venenosa bestia. Ya ve usted que el laurel es el más antiguo, el más venerable y añadiré, cosa que tiene su valor en terapéutica como en profilaxia, el más hermoso de los antisépticos. Como una gran parte de lo que saben los médicos se lo enseñan los enfermos, propenden fácilmente a creer que ese saber de los pacientes es el mismo en todos ellos y se lisonjean de pasmar a aquel a cuyo lado se encuentran con alguna observación que han aprendido de aquellos a quienes han tratado antes. Así el doctor de Bourbon tuvo la aguda sonrisa de un parisien que, al hablar con un campesino, esperase dejarle atónito al hacer uso de una palabra dialectal, cuando dijo mi abuela, probablemente el tiempo ventoso conseguirá hacerla dormir a usted, mientras que fracasarían los hipnóticos más poderosos. Todo lo contrario, caballero, el viento me impide en absoluto dormir, pero los médicos son susceptibles. Ah, murmuró Dubon, frunciendo el ceño, como si le hubieran dado un pistolón, y como si los insomnios de mi abuela en las noches de tormenta fuesen para él una injuria personal. Con todo, no tenía demasiado amor propio y como, en cuanto espíritu superior, creía deber suyo no conceder fe a la medicina, recobró bien pronto su serenidad filosófica. Mi madre, por un deseo apasionado de ser tranquilizada por el amigo de Bergotte, añadió en apoyo de sus palabras que una prima hermana de mi abuela, presa de una afección nerviosa, se había pasado 7 años enclaustrada en su dormitorio en Combray, sin levantarse más que una vez o 2 por semana. Pues ya ve usted, señora, no lo sabía, y hubiera podido decírselo, pero, caballero, yo no soy ni poco ni mucho como ella. A mí, por el contrario, mi médico no consigue hacerme guardar cama, dijo mi abuela, ya porque se sintiese un tanto irritada por las teorías del doctor o que estuviera deseosa de exponerle las objeciones que podían hacerse a aquellas,
con la esperanza de que él las refutase y de que en cuanto se hubiera ido ya no le quedaría a ella ninguna duda que oponer a su afortunado diagnóstico. Naturalmente, señora, no puede uno tener, perdóneme la expresión, todas las besanías. Usted tiene otras, no tiene esa usted. Ayer he visitado una casa de salud para neurasténicos. En el jardín había un hombre de pie en un banco móvil, como un faquir, con el cuello inclinado en una postura que debía de ser muy molesta. Al preguntarle yo qué estaba haciendo allí, me respondió sin hacer un movimiento ni volver la cabeza: Doctor, soy extraordinariamente acatarrante y acatarrable. Acabo de hacer demasiado ejercicio y mientras me estaba acalorando estúpidamente de esa manera, tenía el cuello apoyado contra la camiseta. Si ahora lo apartase de la camiseta antes de haber dejado caer el calor que tengo, estoy seguro de que cogería una tortícolis y quizás una bronquitis. Y la hubiera atrapado, en efecto. Lo que es usted es un completo neurasténico, le dije. ¿Sabe usted qué razón me dio para demostrarme que no lo era? Pues que mientras que todos los enfermos del establecimiento tenían la manía de tomarse el peso, hasta el punto de que habían habido que ponerle un candado al peso para que no se pasasen todo el día pesándose, con él se veían obligados a hacerle subir por la fuerza la báscula, de tan pocos deseos como tenía de pesarse. Hacía alarde de no tener la manía de los demás, sin pensar que también él tenía la suya, y que era esa manía la que le libraba de otra. No se moleste usted por la comparación, señora, porque ese hombre que no se atrevería a volver el cuello por miedo a acatarrarse es el poeta más grande de nuestro tiempo. Ese pobre maniático es la inteligencia más alta que conozco. Aguante usted el ser calificada de nerviosa. Pertenece usted a esa familia magnífica y lamentable que es la sal de la tierra. Todo lo grande que conocemos nos viene de los nerviosos. Ellos y no otros son quienes han fundado las religiones y han compuesto las obras maestras. Jamás sabrá el mundo todo lo que les debe y sobre todo lo que han sufrido ellos para dárselo. Saboreamos las músicas exquisitas, los hermosos cuadros, mil delicadezas, pero nada sabemos de lo que han costado a los que las inventaron, de los insomnios, de las lágrimas, risas espasmódicas, urticarias, asmas, epilepsias, una angustia de morirse, que es peor que todo eso, y que acaso conozca usted, señora, añadió sonriendo mi abuela, porque confiésele usted, cuando yo llegué aún no estaba usted muy tranquilizada, se creía usted enferma, enferma de cuidado, tal vez. Sabe Dios de qué afección creía descubrir síntomas en usted misma, y no se engañaba usted, los tenía. El nerviosismo es un imitador genial. No hay enfermedad que no remedie las maravillas. Imita hasta hacerle a uno equivocarse la dilatación de los dispépticos, las náuseas del embarazo, la arritmia del cardíaco, la febrilidad del tuberculoso. Si es capaz de engañar al médico, ¿cómo no ha de engañar al enfermo? Ah, no se figure usted que me burlo de sus males. Si no supiera comprenderlos, no intentaría tratarlos. Y ahí tiene usted. No hay confesión buena como no sea recíproca. Le he dicho a usted que no hay ningún gran artista sin una enfermedad nerviosa. Es más, añadió alzando gravemente el dedo índice, sin ella no hay gran sabio posible. Añadiré que sin padecer uno mismo una enfermedad nerviosa no se es, no me gusta decir que buen médico, sino solamente un médico correcto de enfermedades nerviosas. En la patología nerviosa, un médico que no dice demasiadas tonterías es un enfermo semicurado, como un crítico es un poeta que ya no hace versos, o un policía, un ladrón que ya no ejerce. Yo, señora, no me creo, como usted, albuminúrico. No tengo el miedo nervioso al alimento, al aire libre, pero no puedo quedarme dormido sin haberme levantado más de 20 veces a ver si está cerrada la puerta de mi cuarto. Y a esa casa de salud en que encontré ayer a un poeta que no volvía el cuello, a esa casa iba yo a tomar una habitación, porque, esto entre nosotros, allí me paso mis vacaciones cuidándome cuando he aumentado mis males, fatigándome excesivamente en curar los de los demás. Pero, caballero, ¿es que tendría que hacer yo una cura por el estilo?, dijo con espanto mi abuela. Es inútil, señora, las manifestaciones que acusa usted cederán ante mi palabra, y además tiene usted a su lado a alguien poderosísimo a quien desde ahora constituyo en su médico. Es su mismo mal, su sobreactividad nerviosa. Aunque supiese el modo de curarla a usted de ella, me guardaría muy bien de hacerlo.
Me basta con darle órdenes. Veo encima de su mesa una obra de Bergot. En cuanto estuviese usted curada de su nerviosidad, dejaría de gustarle. Ahora bien, ¿podría sentirme yo con derecho a cambiar los goces que ese libro depara por una integridad nerviosa que sería harto incapaz de dárselos? Pero es que hasta esos goces son un poderoso remedio, el más poderoso de todos, ¿acaso? No, no hago reproches a su energía nerviosa, le pido únicamente que me escuche. La confío a usted a ella, que dé marcha atrás. La fuerza que empleaba en impedirle a usted que se pasease, que tomase suficiente alimento, que la emplee en hacerla comer, en hacerla leer, en hacerla salir, en distraerla de todas formas. No me diga usted que está cansada. La fatiga es la realización orgánica de una idea preconcebida. Empiece usted por no pensarla, y si alguna vez siente usted una pequeña indisposición, cosa que puede ocurrirle a todo el mundo, será como si no la tuviese, porque habrá hecho de usted, según una profunda frase del señor de Talleyrand, una persona sana imaginaria. Ya ve usted, ya ha empezado a curarla. Me escucha usted derecha, sin haberse apoyado ni una vez en nada, con la mirada viva, buen semblante, y así lleva ya su buena media hora por el reloj, y no se ha dado cuenta de ello. Señora, he tenido mucho gusto en saludarla. Cuando, después de haber acompañado al doctor Dubon, volví al cuarto donde estaba sola mi madre, la pena que me oprimía desde hacía varias semanas alzó el vuelo. Sentí que mi madre iba a dejar estallar su alegría y que iba a ver la mía. Experimenté esa impasibilidad de soportar la espera del instante próximo en que una persona va a sentirse conmovida cerca de nosotros. Impasibilidad que, en otro orden, viene a ser como el miedo que se siente cuando sabe uno que va a entrar alguien a asustarnos por una puerta que todavía está cerrada. Quise decirle algo a mamá, pero mi voz se quebró y deshaciéndome en lágrimas me estuve largo rato con la cabeza sobre su hombro, llorando, saboreando, aceptando, acariciando el dolor, ahora que sabía que había salido de mi vida, del mismo modo que gustamos de exaltarnos con virtuosos proyectos que las circunstancias no nos permiten llevar a ejecución. Francisca me exasperó al no tomar parte en nuestra alegría. Estaba agitadísima porque había estallado una escena terrible entre el lacayo y el portero chismoso. Había habido necesidad de que la duquesa, con su bondad, interviniese, estableciese una apariencia de paz y perdonase al lacayo, porque era buena y en su casa se hubiera encontrado la colocación ideal si no hubiera dado oídos a los chismorreos. Desde hacía varios días la gente había empezado a saber que mi abuela estaba mala y a preguntar por ella. Saint-Luc me había escrito: no quiero aprovechar estas horas en que tu querida abuela no se encuentra bien para dirigirte lo que es mucho más que reproches y en lo que ella no entra para nada, pero mentiría si no te dijera, aunque fuese por omisión, que jamás olvidaré la perfidia de tu comportamiento y que no habrá perdón nunca para tu bellaquería y tu traición. Pero unos amigos que creían que mi abuela no estaba muy enferma, ignoraban incluso que lo estuviese ni poco ni mucho, me habían pedido que fuese a recogerlos a la mañana siguiente a los Campos Elíseos, para ir desde allí a hacer una visita y asistir a un almuerzo que me divertiría. Ya no tenía ninguna razón para renunciar a estos dos placeres. Cuando le habían dicho a mi abuela que ahora, para obedecer al doctor Dubon, tendría que pasear mucho, ya se ha visto que había hablado inmediatamente de los Campos Elíseos. Habría de serme fácil llevarla a ellos, y mientras ella estaba sentada leyendo, entenderme con mis amigos tocante al lugar en que debíamos volver a encontrarnos, y aún me quedaría tiempo, si me daba prisa, para tomar con ellos el tren para Ville-d'Avray. En el momento convenido, mi abuela no quiso salir porque se encontraba cansada, pero mi madre, aleccionada por Dubon, tuvo la energía necesaria para enfadarse y hacerse obedecer. Lloraba casi ante el pensamiento de que mi abuela iba a recaer en su debilidad nerviosa y que ya no volvería a levantar cabeza de ella. Nunca se prestaría tan bien para su salida un tiempo tan hermoso y templado. El sol, al cambiar de lugar, intercalaba acá y allá en la solidez cortada del balcón sus inconsistentes muselinas y daba a la piedra tallada una tibia epidermis, un halo de oro impreciso. Como Francisca no había tenido tiempo de mandar un continental a su hija, nos dejó después del almuerzo. No fue poco, ya que antes de irse
entrase un momento en casa de Jupien para hacer que le cogiesen un punto a la manteleta que había de ponerse mi abuela para salir. Yo, que volvía en ese momento de mi paseo matinal, fui con ella a casa del chalequero. ¿Es su señorito el que la trae a usted por aquí?, le dijo Jupien a Francisca. ¿Es usted la que lo trae a él? ¿O bien es algún buen viento y la suerte que los trae a los dos? Aunque no fuese hombre de estudio, Jupien respetaba la sintaxis tan naturalmente como el señor de Guermantes, a pesar de no pocos esfuerzos, la violaba. Una vez que se hubo marchado Francisca y que estuvo compuesta la manteleta, tuvo que arreglarse mi abuela. Como se había negado tenazmente a que mamá se quedase con ella, empleó sola un tiempo infinito en su tocado, y ahora que yo sabía que no tenía nada, y con esa extraña indiferencia que sentimos respecto de nuestros parientes mientras viven, y que hace que los pospongamos a todo el mundo, me parecía el colmo del egoísmo por parte de ella el que tardase tanto, que me expusiese a llegar con retraso cuando sabía que estaba citado con unos amigos y que tenía que comer en Ville-d'Avray. Con la impaciencia acabé por bajar antes, después que me dijeron por 2 veces que iban a estar enseguida. Por fin apareció sin pedirme perdón por su retraso, como hacía de costumbre en estos casos, revolada y distraída como una persona que tiene prisa y se ha dejado olvidados la mitad de sus avíos. Cuando ya llegaba yo cerca de la puerta vidriera entreabierta que, sin caldearlas poco ni mucho por ello, dejaba entrar el aire líquido, gorjeante y tibio de fuera, como si se hubiera abierto un depósito entre las glaciales paredes del hotel. Dios mío, ya que vas a ver a unos amigos hubiera podido ponerme otra manteleta, con esta no sé qué parezco. Me chocó la congestionada que estaba y comprendí que, como se había retrasado, había tenido que darse mucha prisa. Cuando acabamos de dejar el coche de punto a la entrada de la avenida Gabriel, vi que mi abuela sin hablarme se había desviado y se dirigía al viejo kiosco enrejado de verde en que había esperado yo un día a Francisca. El mismo guarda forestal que entonces se encontraba allí seguía al lado de la marquesa, cuando yo, siguiendo a mi abuela, que sin duda porque sentía náuseas, llevaba la mano puesta delante de la boca, subí los escalones del teatrillo rústico, edificado en medio de los jardines. En la taquilla, como en esos circos de feria en que el clown, dispuesto para salir a escena y completamente enharinado, recibe a la puerta el importe de las localidades, la marquesa seguía plantada con su jeta enorme, irregular, embadurnada de grosero yeso, y con su gorrito de flores rojas y encaje negro, coronando su peluca roja. Pero no creo que me reconociese. El guarda, descuidando la vigilancia de los céspedes, con cuyo color hacía juego su uniforme, charlaba sentado junto a ella. Así es que, decía usted, está siempre en eso. ¿No piensa en retirarse? ¿Ya qué he de retirarme, señor? ¿Quiere usted decirme dónde podría estar mejor que aquí, dónde me encontraría más a gusto y con todas las comodidades? Y además, siempre hay movimiento, distracción. Esto es lo que yo llamo mi París chico. Mis clientes me tienen al corriente de todo lo que pasa. Ahí tiene usted, hoy uno que ha salido, no hará 5 minutos, es un magistrado de lo más distinguido. Pues bueno, exclamó con ardor, como dispuesta a sostener este aserto por la violencia, si el agente de la autoridad hubiera insinuado un solo gesto de poner en tela de juicio su exactitud. Desde hace 8 años, ¿me entiende usted? Todos los días que echa Dios al mundo, al dar las 3 está aquí, tan educado siempre, sin una palabra más alta que otra, sin ensuciar nunca nada. Se queda más de media hora para leer sus periódicos mientras hace sus necesidades. No ha dejado de venir más que un día. Al pronto no me di cuenta, pero a la noche de pronto me dije, hombre, pues no ha venido el señor ese, a lo mejor se ha muerto. No dejó de hacerme impresión porque yo, cuando la gente es como debe ser, le tomo ley. Así es que me puse muy contenta cuando le vi al día siguiente y le dije, ¿qué hay, señor? ¿No le habrá pasado nada ayer? Entonces me dijo que a él no le había pasado nada, que quien se había muerto era su mujer y que había estado tan trastornado que no había podido venir. Estaba triste, claro es. Figúrese usted, llevaban 25 años de casados, pero al mismo tiempo estaba satisfecho de volver aquí. Se veía que le habían trastornado sus costumbres. Yo traté de darle ánimos y le dije, no hay que dejarse amilanar. Venga usted por aquí como antes, estando como está usted apenado, así tendrá alguna distracción. La marquesa
Adoptó un tono más dulce porque se había dado cuenta de que el protector de los macizos y de los céspedes la escuchaba benévolamente, sin pensar en llevarle la contraria, conservando inofensiva en la vaina una espada que, más que otra cosa, parecía un instrumento de jardinería o un atributo hortícola. Además, dijo, escojo mis clientes, yo no recibo a todo el mundo en lo que llamo mis salones, porque, a ver si no parece esto un salón con mis flores. Como tengo clientes muy amables, siempre hay uno u otro que quiera traerme un esqueje de lilas preciosas, de jazmín o de rosas, que son la flor que prefiero. La idea de que acaso nos juzgase mal aquella dama porque nunca le llevaba lilas ni rosas hermosas me hizo ponerme colorado y para tratar de sustraerme físicamente o de no ser juzgado por ella como no fuese por contumacia a un fallo desfavorable di un paso hacia la puerta de salida. Pero no son siempre en la vida las personas que traen rosas bonitas aquellas con quienes se es más amable, porque la marquesa, creyendo que yo me aburría, se dirigió a mí. ¿No quiere usted que le abra un retrete? Y, como rechazase su ofrecimiento, ¿no quiere usted? Añadió con una sonrisa. Se lo ofrecía a usted con gusto, pero bien sé que esas necesidades son las que no basta con no pagar para tenerlas. En ese momento entró precipitadamente una mujer mal vestida que precisamente parecía sentirlas, pero no formaba parte del mundo de la marquesa, porque ésta, con una ferocidad de snob, le dijo secamente, ¿no hay ninguno libre, señora? ¿Tardará mucho? Preguntó la pobre señora, encendida bajo sus flores amarillas. Ay, señora, le aconsejo a usted que vaya a otro sitio, porque ya ve usted que todavía están esperando estos dos caballeros, dijo señalándonos a mí y al guarda, y no tengo más que un retrete, los demás están en reparación. Esa tiene pinta de roñosa, dijo la marquesa. No es ese el género del personal de aquí. Esa gente no sabe lo que es limpieza ni respeto. Hubiera tenido que pasarme una hora limpiando a cuenta de la señora, lo que es, no me apuro por sus 10 céntimos. Al fin salió mi abuela, y yo, pensando que no trataría de borrar con una propina la indiscreción de que había dado muestra al estarse tanto tiempo, me batí en retirada para no tener mi parte en el desdén que sin duda le testimoniaría la marquesa, y eché a andar por una avenida, pero despacio, porque mi abuela pudiera alcanzarme fácilmente y seguir andando conmigo. No tardó en ocurrir así. Pensaba yo que mi abuela iba a decirme, te he hecho esperar mucho, de todas maneras, espero que no dejarás de encontrar a tus amigos, pero no pronunció ni una palabra, hasta el punto de que, un tanto defraudado, no quise ser yo el primero que hablase. Por fin, al alzar los ojos a ella, vi que aun cuando iba andando junto a mí llevaba la cabeza vuelta hacia otro lado. Temí que siguiera sintiéndose mareada. La miré mejor y me extrañó lo nervioso de su paso. Llevaba el sombrero de medio lado, el abrigo sucio, tenía el aspecto desordenado y como de encontrarse a disgusto, la cara encendida y preocupada de una persona que acaba de ser atropellada por un carruaje que ha sido extraída de una zanja. Temí que te hubiesen dado náuseas, abuela. ¿Te sientes mejor? Le dije. Indudablemente pensó que no podía menos, so pena de asustarme, de no dejar de responder. He oído toda la conversación entre la marquesa y el guarda, me dijo. Era cosa de Guermantes y del cotarrillo de Verdurén hasta dejarlo de sobra. Señor, con qué finura estaba expresando todo ello. Y aún añadió aplicadamente esta frase de su marquesa, de la suya, de Madame de Savigny. Mientras les escuchaba estaba pensando que me preparaban las delicias de un adiós. Tales fueron las palabras que me dirigió, en las que había puesto todo su amor a las citas, sus recuerdos de los clásicos, incluso un poco más de lo que hubiera hecho de costumbre, y como para demostrar que conservaba perfectamente todo aquello en posesión suya. Pero todas estas frases las adiviné más que las oí, hasta tal punto las pronunció con una voz gangosa y apretando los dientes, más de lo que podía explicar el temor al vómito. Bueno, le dije con bastante ligereza, para que no pareciese que tomaba demasiado en serio su indisposición, ya que te sientes un poco mareada, si te parece vamos a volvernos a casa. No quiero pasear por los campos elíseos a una abuela que tiene una indigestión. No me atrevería a decírtelo por tus amigos, me respondió, pobre pequeño, pero ya que te parece bien, es lo más prudente. Temí que ella misma se diese cuenta de la forma en que pronunciaba estas palabras. Bueno, le dije bruscamente, no te fatigues hablando, estando como estás mareada es absurdo, por lo menos espera a que hayamos vuelto a casa. Me sonrió tristemente y me apretó la mano.
Había comprendido que no tenía por qué ocultarme lo que yo había adivinado enseguida, que acababa de tener un ataque. Segunda parte. Capítulo primero. Volvimos a cruzar la avenida Gabriel, en medio de la muchedumbre de los paseantes. Hice sentarse a mi abuela en un banco y fui a buscar un coche de punto. Ella, en cuyo corazón me ponía yo siempre para juzgar a la persona más insignificante, estaba ahora cerrada para mí. Había pasado a ser una parte del mundo exterior y yo, más todavía que a unos simples transeúntes, me había obligado a no decirle lo que pensaba de su estado, a callarle mi inquietud. No hubiera podido hablarle de ello con más confianza que un extraño. Acababa de restituirme los pensamientos, los pesares que desde mi niñez le había confiado para siempre. Aún no se había muerto. Yo estaba solo ya, y hasta las alusiones que mi abuela había hecho a los Guermantes, a Molière, a nuestras conversaciones en torno al cogollito, cobraban una apariencia falta de apoyo, sin causa, fantástica, porque salían de la nada, de ese mismo ser que acaso no existiría ya mañana, para el que ya no tendrían ningún sentido, de la nada, incapaz de concebirlas, que mi abuela sería bien pronto. Caballero, esto no es decir que... Pero usted no me ha pedido... Ahora, no tiene usted número. Además, hoy no es día de consulta. Usted tendrá su médico. Yo no puedo sustituirle a menos que él me haga llamar en consulta. Es una cuestión de ontología. En el momento en que yo hacía señas a un coche de punto me había tropezado con el célebre profesor E., amigo casi de mi padre y de mi abuelo, por lo menos se trataba con ellos, que vivía en la avenida Gabriel, y, asaltado por una inspiración súbita, lo había parado en el momento en que entraba en su casa, pensando que acaso fuese de excelente consejo para mi abuela, pero él, que llevaba prisa, después de haber recogido sus cartas, quería despacharme, y no pude hablarle de otra manera que subiendo con él en el ascensor, cuyos botones me pidió le dejase manipular, cosa que en él era una manía. Pero caballero, yo no le pido que reciba a mi abuela, después comprenderá usted lo que quiero decirle. Mi abuela no está en condiciones de subir, lo que yo le pido a usted, por el contrario, es que de aquí a media hora se pase por nuestra casa, a donde ya habrá vuelto ella. Que vaya yo a su casa. No piense usted en semejante cosa, caballero. Ceno en casa del ministro de Comercio. No tengo más remedio que hacer antes una visita. Voy a vestirme ahora mismo para colmo de desdichas. Me han hecho un 7 en el frac y el otro no tiene ojal para poner las condecoraciones. Por favor, tenga usted la bondad de no tocar los botones del ascensor. No sabe usted manejarlos. Hay que ser prudentes en todo. Ese ojal va a acabar de retrasarme. En fin, por amistad a su familia, si su abuela de usted viene enseguida, la recibiré, pero le advierto que solo dispongo de un cuarto de hora justo. Yo había partido de nuevo inmediatamente, sin salir siquiera del ascensor que el mismo profesor E. había puesto en marcha para hacerme bajar, no sin mirarme con desconfianza. Realmente decimos que la hora de la muerte es incierta, pero cuando lo decimos nos representamos esa hora como situada en un espacio vago y remoto. No pensamos que tenga la menor relación con la jornada comenzada ya, y que pueda significar que la muerte, o su primera toma de posesión parcial de nosotros, después de la cual ya no ha de soltarnos, podrá producirse esta misma tarde, tan poco incierta, esta tarde en que el empleo de todas las horas está regulado de antemano. Tiene uno empeño en salir de paseo para alcanzar en un mes el total de aire sano necesario, ha vacilado respecto a la elección del abrigo que debe llevar, del cochero a que llamará. Está uno en el coche, tiene por delante toda la jornada corta, porque quiere uno volver a tiempo para recibir a una amiga. Quisiéramos que hiciese también buen tiempo a la mañana siguiente, y no se sospecha que la muerte, que caminaba en nosotros en otro plano, en medio de una impenetrable oscuridad, ha escogido precisamente este día para salir a escena, dentro de unos minutos, aproximadamente en el momento en que el coche llegue a los Campos Elíseos. Quizás aquellos a quienes acosa de ordinario el horror a la singularidad peculiar de la muerte encuentren algo tranquilizador en este género de muerte, este modo de primer contacto con la muerte, porque en él asume aquella una apariencia conocida, familiar, cotidiana. La han precedido un buen almuerzo y la misma salida que hacen las gentes que gozan de buena salud. Una vuelta a casa en coche cubierto se superpone a su primer ataque, por enferma que estuviese mi abuela. Al fin y al cabo, muchas personas hubieran podido decir que a las 6, cuando volvíamos de los Campos Elíseos, le había
saludado al pasar en coche descubierto, con un tiempo soberbio. El grandán, que se encaminaba a la plaza de la Concordia, nos dirigió un sombrerazo, parándose con expresión de asombro. Yo, que aún no estaba desligado de la vida, pregunté a mi abuela si le había respondido, recordándole lo quisquilloso que era. Mi abuela, encontrándome sin duda harto ligero, alzó la mano en el aire como para decir: ¿qué más da? No tiene ninguna importancia. Sí, hubiera podido decirse hacía un momento, mientras yo buscaba un coche de punto, que mi abuela quedaba sentada en un banco de la avenida Gabriel, que poco después había pasado en coche descubierto, pero hubiera sido esa la verdad. El banco, para estarse en una avenida, aun cuando se halle sometido también él a ciertas condiciones de equilibrio, no necesita de energía. Mas para que un ser vivo se mantenga estable, aunque sea apoyado en un banco o en un coche, es menester una tensión de fuerzas que ordinariamente no percibimos, de igual suerte que no percibimos, porque actúa en todas direcciones, la presión atmosférica. Es posible que, si se hiciera el vacío en nosotros y se nos dejara soportar la presión del aire, sintiésemos durante el segundo que precediera nuestra destrucción el peso terrible de nada que nada neutralizaría ya. Del mismo modo, cuando los abismos de la enfermedad y de la muerte se abren en nosotros y ya nada tenemos que oponer al tumulto con que el mundo y nuestro propio cuerpo se abalanzan sobre nosotros, entonces sostener hasta el empujón de nuestros músculos, hasta el escalofrío que devasta nuestros tuétanos, entonces incluso el mantenernos inmóviles en lo que de costumbre creemos que no es sino la simple posición negativa de una cosa, exige, si se quiere, que la cabeza permanezca erguida y la mirada serena, energía vital, y se convierte en objeto de una pugna agotadora. Y si Legrandin nos había mirado con aquella expresión de asombro, es porque a él, como a los que entonces pasaban en el coche de punto en cuya banqueta parecía ir sentada mi abuela, se les había parecido ésta hundiéndose, deslizándose al abismo, agarrándose desesperadamente los cojines que apenas podían detener su cuerpo precipitado, con el pelo en desorden, extraviada la mirada, incapaz de acercar por más tiempo al asalto de las imágenes que ya no conseguía sostener su pupila. Se les había parecido bien que al lado mío, sumida en el desconocido mundo en cuyo seno había recibido ya los golpes cuyas huellas ostentaban cuando yo la había visto un momento antes en los campos elíseos, descompuesto su sombrero, su semblante, su abrigo, por la mano del ángel invisible con quien había luchado. Después he pensado que ese momento de su ataque no había debido de sorprender del todo a mi abuela, que acaso lo tuviera previsto, incluso con mucha anticipación, que había vivido en espera de él. Claro está que no había sabido cuándo llegaría ese momento fatal, incierta, semejante a los enamorados, a quienes una duda del mismo género mueve sucesivamente a fundar desatinadas esperanzas y sospechas injustificadas respecto a la fidelidad de su amada. Pero es raro que esas grandes enfermedades, con las que al fin acababa de herirla en pleno rostro, no elijan en mucho tiempo domicilio en el enfermo antes de matarlo, y que durante ese período no se den a conocer a él suficientemente aprisa, como un vecino o un inquilino afable y entrometido. Es un terrible conocimiento, no tanto por los sufrimientos de que es causa como por la extraña novedad de las restricciones definitivas que impone a la vida. Se ve uno morir, en ese caso, no en el instante mismo de la muerte, sino desde meses, a veces desde hace años, desde que la enfermedad ha venido espantosamente a habitar en nosotros. La enferma traba conocimiento con el extraño, quien oye ir y venir por su cerebro. No le conoce de vista, claro está, pero de los ruidos que le oye hacer regularmente deduce sus costumbres. ¿Es un malhechor? Una mañana ya no lo oye. Se ha ido. Ah, si fuera para siempre. A la noche ha vuelto. ¿Qué propósitos son los suyos? El médico de cabecera, sometido a la pregunta como un amante adorada, responde con juramentos creídos un día, otro puestos en duda, pero por lo demás, antes de que el de amante, el médico representa el papel de los sirvientes a quienes se interroga. No son más que unos terceros, la que acosamos, aquella de quien sospechamos que está a punto de traicionarnos, es la vida misma, y aun cuando no la sintamos ya como la de siempre, todavía creemos en ella, permanecemos en todo caso en la duda hasta el día en que por fin nos ha abandonado. Puse a mi abuela en el ascensor del profesor E, y éste al cabo de un instante vino hacia nosotros y nos hizo pasar a su despacho.
Pero allí, no obstante la prisa que pudiera tener, cambió su embaramiento. Hasta tal punto son poderosas las costumbres, y él tenía la de ser amable, jovial inclusive, con sus enfermos. Como sabía que mi abuela era muy culta y también él lo era, se dedicó a citarle por espacio de 2 o 3 minutos bellos versos a cuenta del radiante estío que teníamos. La había sentado en una butaca, a contraluz él, de modo que la viese bien. Su examen fue minucioso. Necesitó incluso que saliera yo de la habitación por un instante. Aún lo prolongó un rato. Luego, como hubiese acabado, volvió, a pesar de que el cuarto de hora tocaba su fin, a hacer algunas citas a mi abuela. Incluso le gastó algunas bromas bastante agudas que yo hubiera preferido oír en otro día, pero que me tranquilizaron completamente por el tono jocoso del doctor. Recordé entonces que el señor Fallier, presidente del Senado, había tenido hacía bastantes años un falso ataque y que para desesperación de sus competidores había vuelto 3 días después a hacerse cargo de sus funciones y preparaba, según decían, una candidatura más o menos remota a la presidencia de la República. Mi confianza en un pronto restablecimiento de mi abuela fue tanto más completa cuanto que, en el momento en que me acordaba del ejemplo del señor Fallier, me distrajo el pensamiento de este parangón una franca carcajada que remataba una de las chanzas del profesor E., el cual, tras esto, sacó el reloj, frunció febrilmente las cejas al ver que se había retrasado 5 minutos y mientras nos decía adiós llamó para que le trajeran inmediatamente su frac. Dejé que mi abuela pasase delante, volví a cerrar la puerta y pregunté la verdad al sabio. Su abuela está perdida, me dijo. Es un ataque provocado por la uremia. En sí, la uremia no es fatalmente una enfermedad mortal, pero el caso me parece desesperado. No necesito decirle que tengo la esperanza de equivocarme. Por lo demás, con Cotar está ustedes en excelentes manos. Dispénseme, me dijo al ver entrar una doncella que traía al brazo el frac del profesor. Ya sabe usted que ceno en casa del ministro de Comercio. Tengo que hacer antes una visita. Ah, no todo es rosas en la vida, como se cree a la edad de usted. Me tendió graciosamente la mano. Yo había vuelto a cerrar la puerta y un criado nos guiaba por la antesala a mi abuela y a mí. Cuando oímos grandes voces de cólera, la doncella se había olvidado de abrir el ojal para las condecoraciones. Esto iba a exigir 10 minutos más. El profesor seguía echando peste mientras yo miraba en el descansillo a mi abuela que estaba perdida. Qué sola está cada persona. Volvimos hacia casa. Declinaba el sol. Inflamaba una interminable tapia que nuestro coche tenía que bordear antes de llegar a la calle en que vivíamos, tapia sobre la cual la sombra proyectada por el poniente del caballo y del carruaje se destacaba en negro sobre el fondo rojizo, como un carro fúnebre en un barro cocido de Pompeya. Por fin llegamos. Hice sentarse a la enferma al pie de la escalera, en el vestíbulo, y subí a preparar a mi madre. Le dije que mi abuela volvía un poco indispuesta, que había tenido un mareo. Desde mis primeras palabras, el semblante de mi madre llegó al paroxismo de una desesperación tan resignada ya, sin embargo, que comprendí que desde hacía muchos años lo tenía todo dispuesto dentro de sí para un día incierto y final. Nada me preguntó. Parecía, de igual suerte que la perversidad gusta de exagerar los sufrimientos ajenos, que ella, por ternura, no quisiera admitir que su madre estuviese muy grave, sobre todo de una enfermedad que pueda afectar a la inteligencia. Mamá temblaba, su rostro lloraba sin lágrimas. Corrió a decir que fuesen a buscar al médico, pero como Francisca preguntase quién estaba malo, no pudo responder. La voz se detuvo en su garganta. Bajó corriendo conmigo, borrando de su rostro el sollozo que lo fruncía. Mi abuela esperaba abajo, en el canapé del vestíbulo, pero en cuanto nos oyó, se irguió, se sostuvo en pie, hizo a mamá alegres señas con la mano. Yo le había medio envuelto la cabeza en una mantilla de encajes blancos, diciéndole que era para que no tuviese frío en la escalera. No quería que mi madre echara de ver demasiado la alteración del semblante, la desviación de la boca. Mi precaución era inútil. Mi madre se acercó a la abuela, besó su mano como la de su Dios, la sostuvo, la solivió hasta el ascensor con precauciones infinitas en que había, junto al temor de ser torpe y hacerle daño, la humildad del que se siente indigno de tocar lo más precioso que conoce, pero ni una vez alzó los ojos ni miró la cara de la enferma. Quizá fue porque ésta no se entristeciese pensando que su aspecto había podido sobresaltar a su hija, acaso por miedo a un dolor demasiado fuerte que no se atrevió a afrontar, tal vez por respeto, porque no creía que le estuviese permitido sin impiedad comprobar la huella de algún desfallecimiento intelectual en el rostro venerado.
quizás por mejor conservar más tarde la intacta imagen del verdadero rostro de su madre, radiante de inteligencia y de bondad. Así subieron la una junto a la otra, mi abuela semi escondida en su mantilla, mi madre volviendo a otra parte los ojos. Durante este tiempo había una persona que no quitaba los suyos de lo que podía adivinarse de los modificados rasgos de mi abuela, que su hija no se atrevía a ver, una persona que ponía en ellos una mirada estupefacta, indiscreta y de mal agüero. Era Francisca. No es que no quisiera sinceramente a mi abuela, incluso la había defraudado y escandalizado casi la frialdad de mamá, a quien hubiera querido ver echarse llorando en los brazos de su madre, pero tenía cierta propensión a ponerse en lo peor siempre. Había conservado de su niñez dos particularidades que parece como que debieran excluirse, pero que, cuando están juntas, se fortalecen: la falta de educación de la gente del pueblo, que no trata de disimular la impresión, incluso el espanto doloroso que le causa ver un cambio físico, en que sería más delicado hacer como que no se repara, y la rudeza insensible de la campesina que arranca las alas a las libélulas antes de tener ocasión de retorcer el pescuezo a los pollos, y que carece del pudor que le haría ocultar el interés que siente al ver la carne que sufre. Cuando, gracias a los perfectos cuidados de Francisca, estuvo acostada mi abuela, se dio cuenta de que hablaba mucho más fácilmente. El desgarroncillo u obstrucción de un vaso que había producido la uremia había sido sin duda ligerísimo. Entonces quiso que mamá no sintiera su falta, asistirla en los instantes más crueles, porque aquello hubiese pasado hasta entonces. Pero, hija mía, le dijo cogiéndole la mano y sin quitar la otra delante de la boca, para dar esta causa aparente a la ligera dificultad que tenía aún para pronunciar ciertas palabras: esa es la lástima que te da tu madre. Parece como si creyeras que una indigestión no es nada desagradable. Entonces, por primera vez los ojos de mi madre se posaron apasionadamente en los de mi abuela, sin querer ver el rostro de su cara, y dijo, comenzando la lista de esos juramentos falsos que no podemos cumplir: mamá, pronto estará sana, tu hija se compromete a ello. Y encerrando su amor más fuerte, toda su voluntad de que su madre sanase, en un beso al que los confió y que acompañó con su pensamiento, con todo su ser, hasta el borde de los labios, fue a depositarlo humildemente, piadosamente en la frente adorada. Mi abuela se quejaba de una especie de aluvión de cobertores que se formaba continuamente del mismo lado sobre su pierna izquierda y que no podía llegar a levantar, pero no se daba cuenta de que era ella misma la causa de ello, de modo que todos los días estuvo acusando injustamente a Francisca de remeter mal su cama. Con un movimiento convulsivo echaba hacia aquel lado todo el oleaje de los espumeantes cobertores de fina lana que iban amontonándose en aquella parte, como las arenas en una bahía transformada bien pronto en playa, si no se construye en ella un dique por los sucesivos acarreos de la marea.